Bien, vamos a introducirnos a dinámica entonces. Por supuesto que sabemos que la cinemática estudia todo lo que sería cómo se mueven los cuerpos, ¿verdad? Con qué velocidad, con qué aceleración, cuánto tiempo tardan en recorrer cierta distancia, cómo se mueven los cuerpos, estudia la cinemática. Pero la cinemática no entra en los detalles de por qué se mueven los cuerpos, de la razón de qué causó ese movimiento, sino que simplemente, bueno, se mueve así y así, en base a eso, en base a esas condiciones de cómo se está moviendo, se estudia el movimiento. La dinámica es la que se encarga de estudiar el por qué se mueven o el por qué no se mueven, porque también podemos llegar a ver por qué no se mueven los cuerpos. Y para eso sabemos que la segunda ley de Newton plantea que un cuerpo, la primera y la segunda, mejor dicho, la primera ley dice que si un cuerpo no tiene fuerzas externas resultantes, ¿verdad? O porque puede tener fuerzas externas, pero que se anulan entre sí, que la resultante termine siendo cero. Si el cuerpo no tiene fuerza externa resultante, el cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Qué sería el concepto de equilibrio? El concepto de equilibrio es que el cuerpo no va a cambiar su estado inercial. Su estado inercial sería ya que se mueva con velocidad constante o que esté totalmente quieto, ¿verdad? Hay dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio estático y el equilibrio cinético. Pero eso vamos a ver con más detalle en la parte de equilibrio de un cuerpo justamente. Ahora, en la parte de estática. Ahora estamos enfocándonos en dinámica. Entonces, si el cuerpo no tiene una fuerza resultante, no va a cambiar su condición inercial, que es que se mueva sin aceleración o que se mueva o que esté quieto, perdón. Pero si existe una fuerza resultante, entonces esa fuerza resultante genera una aceleración. Y eso es lo que enunció Newton en su segunda ley, que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Como la masa es una magnitud escalar, vendría a ser como un número nada más, y la fuerza es una magnitud vectorial, el cociente entre un vector y un número es otro vector. Por lo tanto, la aceleración es también un vector. Como la masa siempre es un valor positivo, no existe la masa negativa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la fuerza resultante, que es un vector, tiene dirección y tiene sentido. Pero, como al dividir entre un número negativo, perdón, al dividir entre un número positivo, me corrijo, va a simplemente cambiar el módulo, ¿verdad? No puede cambiar ni la dirección, porque cuando dividimos entre un número no se cambiaba la dirección, y tampoco puede cambiar el sentido. ¿Por qué? Porque este número no puede ser negativo. Entonces quiere decir que la aceleración siempre va a tener la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza resultante. Directamente proporcional a la fuerza, dice. O sea que a partir de que yo tenga un cuerpo con cierta masa, vamos a considerar el caso más sencillo, que es un cuerpo en una superficie horizontal. Aplico una fuerza de 10 newton y con 10 newton adquiere una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Si yo duplico la fuerza, entonces se va a duplicar la aceleración. 10 y 2 era. Vamos a poner el que es inicial, voy a poner en rojo para tener como referencia. Si yo triplico mi fuerza, se va a triplicar mi aceleración. Eso es directamente proporcional. Cuando una magnitud se multiplica por un número,
la otra también queda multiplicada por el mismo número. Ahora, si yo divido entre un número, por ejemplo, divido entre 4, ¿verdad? Va a ser una fuerza de 2,5 newton, entonces mi aceleración también se va a dividir entre 4. Cuando se multiplica también el otro. Se divide también el otro. Eso es directamente proporcional. También decía, vamos a cambiar la situación, vamos a dejar constante nuestra fuerza, que no tiene importancia qué valor tenga. También decía que la aceleración era inversamente proporcional a la masa. Entonces, si con una masa de 5 kilogramos tengo una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, entonces yo duplico la masa. La masa pasa a ser, voy a poner en rojo el que es constante, el inicial, mejor dicho. Si yo duplico la masa pasa a ser de 10 kilogramos. ¿Qué va a pasar con mi aceleración? Se va a dividir entre 2. Quiere decir que va a pasar a ser de 1 metro por segundo al cuadrado nada más. Si yo en vez de tener 5 kilogramos, tengo solamente, qué sé yo, divido entre 5 mi masa, paso a tener un solo kilogramo. Entonces, ¿qué va a pasar con la aceleración? Se va a multiplicar por 5. Va a pasar a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando es inversamente proporcional, al aumentar una de las magnitudes como la masa, la otra tiene que disminuir. Multiplico una por un número, la otra divido por ese mismo número. Si esta divido por un número, entonces la otra se multiplica por el número. Al disminuir una, la otra aumenta. Eso es inversamente proporcional. Entonces Newton afirmó que un cuerpo, al estar sometido a una fuerza resultante externa, va a verse sometido también a una aceleración que es producida por esa fuerza. Y es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A esa masa se llama masa inercial. Igual no quiero entrar en tanto detalle. Hay una diferencia entre masa gravitatoria y masa inercial. La masa gravitatoria viene de la fuerza peso y la masa inercial viene de la segunda ley de Newton. Están muy relacionadas, pero no quiero entrar en ese detalle porque no nos interesa a nosotros. Bueno, la fuerza resultante. Entonces, a nosotros nos interesa la fuerza resultante. ¿Por qué nos interesa la fuerza resultante? Porque justamente la fuerza resultante es la que nos va a permitir armar la ecuación. Normalmente esta ley se conoce como masa por aceleración. Se da de esa forma. Igual es la misma, evidentemente, es simplemente despejar la fuerza resultante. Para la fuerza resultante, para poder hallar la fuerza resultante, tenemos que trabajar con los vectores que representan las distintas fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Y para poder justamente dimensionar las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo, es que necesitamos entrar a la idea de diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es cuando nosotros tenemos un cuerpo sometido a ciertas fuerzas en un entorno. Vamos a suponer que tengo esta fuerza aplicada con un ángulo alfa a un cuerpo sobre una superficie horizontal rugosa. Tiene un coeficiente de rozamiento. No es liso el suelo, ¿verdad? Entonces, tenemos el diagrama del cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama del cuerpo libre? Así como dice su nombre, el diagrama del cuerpo libre es separar el cuerpo de su entorno. Por eso es muy importante que entiendan que no puedo yo marcar acá nomás. Si bien es un proceso práctico, rápido, ¿verdad? No puedo yo marcar acá nomás normal, peso, fuerza de rozamiento. Porque este cuerpo no está separado de su entorno. Y este bloque es muy sencillo, pero cuando comienzan a mezclarse otros bloques, o sea, cuando hay más de un cuerpo y están interactuando entre ellos, a veces les confunde el no separarles. Entonces,
yo les recomiendo que siempre hagan, es una cuestión de un minutito que le van a dedicar a volver a dibujar ya separado del entorno y ver qué fuerzas realmente aparecen. Bueno, por supuesto está la fuerza aplicada al cuerpo. Y así como también marqué dentro del dibujo, tenemos el peso del cuerpo. El peso es algo propio de cada cuerpo. Nunca el peso puede estar actuando sobre otro cuerpo. O sea, no porque yo tenga, qué sé yo, tengo un cuerpo así y un cuerpo encima. No porque tenga de esta forma, yo puedo dibujar en el diagrama del cuerpo B y decir peso de A. Actúa sobre B, el peso de A. No puede aparecer el peso de otro cuerpo dentro del diagrama del cuerpo B. Solamente puede aparecer su peso. ¿Qué es lo que en realidad aparece? Aparece la reacción de su peso. La reacción de su peso. ¿Qué es la reacción? Vamos a hablar entonces de la tercera ley de Newton. Ya hablamos de la primera y de la segunda. Vamos a hablar de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que a toda acción corresponde siempre una reacción igual y contraria. Yo me apoyo en la pared, hago fuerza contra la pared. En este caso el pizarrón hace fuerza contra mí para sostenerme, para que yo no me hunda en la pared, ¿verdad? En el pizarrón o en la pared, lo que sea. Lo mismo, yo estoy parado sobre el suelo hace una fuerza sobre mí que hace que yo no me hunda en el suelo. Ahora, esa fuerza solamente, como es una reacción, solamente puede actuar igualándose a la fuerza que yo hago. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo, si yo tengo un peso de 800 newton, el suelo no puede hacer más de 800 newton sobre mí, porque eso implicaría que yo ya estoy elevándome, o sea que yo voy a estar levitando, o sea, yo voy a estar levantándome del suelo, y ahí sí que menos sentido tiene, porque la fuerza que haga el suelo es una fuerza de contacto. ¿Y cómo voy a estar aplicada, o sea, cómo el suelo va a aplicar una fuerza sobre mí si ya no estoy en contacto con él, ¿verdad? O sea, las reacciones siempre se igualan a la fuerza, no pueden generar una fuerza mayor ni por sí solas. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento es una fuerza de reacción. ¿Por qué? Porque el rozamiento no está actuando siempre. Si yo no quiero mover la mesa, si la mesa no tiene intenciones de moverse, el rozamiento no va a aparecer. Aparece cuando hay una intención de movimiento, o sea que como una reacción a esa intención de movimiento aparece la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento, con la fuerza de rozamiento pasa lo mismo. Con la fuerza de rozamiento pasa lo mismo. La fuerza de rozamiento no puede ser mayor a la fuerza que yo estoy aplicando si el cuerpo está en equilibrio. O sea, por ejemplo, yo aplico una fuerza de 10 newton, pero el cuerpo no se mueve. Evidente que la fuerza de rozamiento no puede ser más de 10 newton. ¿Por qué? Porque si fuera más de 10 newtons, el cuerpo está quieto. Si fuera más de 10 newtons, vamos a suponer que sea 15 newton la fuerza de rozamiento. Entonces voy a tener una fuerza resultante que va a hacer que el cuerpo se mueva en sentido contrario, ¿verdad? O sea, yo empujo hacia allá, pero el cuerpo se mueve hacia acá. Entonces, la fuerza de rozamiento también es una fuerza de reacción que nada más se iguala a la fuerza aplicada. Igual después vamos a ver con mucho más detalle el tema de la fuerza de rozamiento, porque vamos a aprender que la fuerza de rozamiento también puede crecer hasta cierto punto cuando el cuerpo está en reposo, ¿verdad? Y que después de eso ya comienza a moverse el cuerpo. Vamos a ver con mucho más detalle en estática la parte de la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces, las reacciones. Las reacciones son fuerzas que aparecen
a partir de una acción. Tiene que existir la acción para que se genere esa reacción. El cuerpo tiene que estar apoyado en el piso para que el piso haga fuerza sobre él. Si no está apoyado en el piso, el piso no va a hacer ninguna fuerza sobre él, ¿verdad? Entonces, la normal es la fuerza de reacción del piso. Y esa misma normal, volviendo a lo que les estaba hablando, esa misma normal es la que va a actuar entre A y B. No esa misma normal, me refiero a la misma fuerza de contacto. Esa es la fuerza que va a actuar entre A y B. Y que en B va a aparecer como una normal, normal de A, por ejemplo, ¿verdad? O normal entre A y B, como quieran llamarle. Usted un nombre nada más. Entonces, a lo que iba, nunca el peso del cuerpo A puede actuar en el cuerpo B. Nunca. Ahora, si ustedes me dicen, vamos a hacer un diagrama conjunto de A y B, ahí cambia la cosa. Pero es porque estoy tomando todo el cuerpo y ahí entonces el peso es la suma de A y B. Pero es porque estoy considerando todo el cuerpo. Pero en ese caso, entonces, solamente actuarían las fuerzas externas, no más la normal. La normal entre ellos ya no actúa. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser una fuerza interna, es como una fuerza intermolecular del cuerpo. Yo no hago figurar las fuerzas que actúan entre las partes de un cuerpo, ¿verdad? Porque yo puedo separar el cuerpo B en pedacitos también, y ahí aparecen más fuerzas, ¿verdad? Pero esas fuerzas, cuando yo no separo el cuerpo en pedacitos, son fuerzas internas y no aparecen las fuerzas internas en el diagrama del cuerpo libre. Bueno, entonces nunca el peso de un cuerpo puede actuar sobre otro. Actúa la interacción entre los cuerpos que normalmente se le llama normal, ¿verdad? Puede ser otro tipo, otro nombre también puede llevar fuerza o cosas así. Bien. Entonces, tenemos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo siempre es perpendicular hacia abajo porque actúa hacia el centro de la Tierra. Incluso cuando está dentro de un plano inclinado, el cuerpo, su peso va a ser perpendicular hacia abajo, perpendicular al suelo, digamos, ¿verdad? Más allá del plano inclinado, perpendicular al suelo. O sea, vamos a generalizar, vertical hacia abajo. Esa es la dirección del peso, vertical hacia abajo. En cambio, la normal, ya que estamos hablando de la normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto. A la superficie de contacto, perpendicular, no al suelo, sino que a la superficie de contacto. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta superficie que es horizontal, mi normal sí va a ser vertical. Pero en esta superficie que está inclinada, mi normal va a ser perpendicular a la superficie de contacto, perpendicular a ella. Siempre la normal es perpendicular. Si yo tengo un cuerpo apoyado contra una pared y sobre él actúan fuerzas, qué sé yo. Estoy estirando con una cuerda, pero está apoyado contra la pared, ¿verdad? Incluso tengo acá una fuerza, otra fuerza más, fuerza 1, fuerza 2. Entonces, la reacción que hace la pared contra el cuerpo es perpendicular a la pared vertical. Quiere decir entonces que va a ser una fuerza horizontal. Las normales siempre son perpendiculares a las superficies de contacto. Y así como les dije hace rato, la normal es una fuerza de contacto. Entonces, si no existe contacto, no puede existir la normal. Otra fuerza de contacto es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es básicamente una fuerza que actúa por la fricción o por las irregularidades del cuerpo, ¿verdad? Si yo tengo un cuerpo, los cuerpos no son perfectamente lisos, se pueden aproximar a algo liso,
pero no son perfectamente lisos. Y a la hora de ir encastrando las pequeñas partes de las irregularidades de tanto la superficie como el cuerpo que se están queriendo mover, entonces ahí aparece la fricción entre las superficies. Y esa fricción es justamente la que se llama fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, como les estaba diciendo hace rato, es una fuerza que actúa oponiéndose al movimiento. Si el movimiento ya se generó, incluso puede ser que la fuerza de rozamiento tenga la misma dirección que la aceleración. Vamos a suponer que yo ya empujé la caja y la caja se desliza porque le di velocidad, ¿verdad? Entonces, la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento. Pero la fuerza de rozamiento, el movimiento es hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. Pero es justamente esa fuerza de rozamiento la que va a hacer que frene la caja. O sea que la aceleración va a tener la misma dirección, mejor dicho, el mismo sentido, dirección sí, por supuesto, el mismo sentido que la fuerza de rozamiento. Y presten atención ahí porque la aceleración no siempre determina el movimiento, el sentido del movimiento. Yo puedo estar moviéndome hacia un lado, pero la aceleración puede estar actuando en sentido opuesto, frenando el cuerpo. Entonces, una cosa es el movimiento y otra cosa es la aceleración, el sentido del movimiento, mejor dicho, que sería, básicamente sería el sentido de la velocidad. El movimiento sí está relacionado con la velocidad. Si yo me muevo hacia allá es porque mi velocidad es hacia allá. Si yo me muevo hacia acá es porque mi velocidad es hacia acá, ¿verdad? Bueno, entonces, les estaba hablando de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, o sea que se opone a la velocidad, ¿verdad? Puede tener el mismo sentido o sentido contrario que la aceleración, pero se opone al movimiento del cuerpo. En este caso, que yo estoy empujando la caja hacia la derecha con esa fuerza que estoy aplicando, entonces la fuerza de rozamiento se va a generar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si estoy empujando la caja hacia la derecha, evidentemente mi movimiento va a ser hacia la derecha. A no ser que ya se haya empezado a mover antes y la fuerza sea insuficiente, ¿verdad? Pero es un caso muy complicado ya ese para ahora. Bueno, entonces, mi fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Esa fuerza de rozamiento, les dije hace rato que la fuerza de rozamiento es una fuerza bastante particular que vamos a estudiar con más detalle en la parte de estática, ¿verdad? Pero en dinámica funciona bastante fácil la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque nosotros en dinámica ya estudiamos el movimiento de los cuerpos, o sea, ya están en movimiento los cuerpos, tienen una aceleración. Y cuando los cuerpos ya están en movimiento, los, los cuerpos se ven sometidos a una fuerza de rozamiento ya constante. ¿Qué quiere decir? Que ya actúa una fuerza de rozamiento que no va a estar cambiando en el transcurso del movimiento. Esa fuerza de rozamiento tiene una fórmula que es mu sub k por la normal, donde mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, depende del libro que utilicen. Cinético o dinámico, me da igual el término que usen. Tienen que entender nomás que es correspondiente al movimiento. Una vez que el cuerpo está en movimiento, se usa el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, que se multiplica por la normal y eso nos da el módulo de la fuerza de rozamiento. Ya hablamos de su dirección, de su sentido, mejor dicho, y ahora vamos a hablar de su dirección. La fuerza de rozamiento siempre es perpendicular a la normal, siempre. Y la normal era perpendicular a la superficie de apoyo. Quiere decir que la fuerza de rozamiento siempre va a ser paralela a la superficie de apoyo. La fuerza de rozamiento va a ser paralela a la superficie de apoyo. O sea que si acá tengo fuerza de rozamiento, ya sea porque estoy subiendo el cuerpo, si aplico una fuerza más acá, entonces mi fuerza de rozamiento va a ser paralela al plano inclinado, ¿verdad? Hacia abajo.
En esta pared vertical, ¿cómo va a ser mi fuerza de rozamiento? Mi fuerza de rozamiento va a ser una fuerza vertical, porque tiene que ser paralela a la superficie de apoyo y perpendicular a la normal. Las dos cosas va a cumplir a la vez, ¿verdad? Porque la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Justamente esas dos fuerzas, la normal y la fuerza de rozamiento, son las reacciones, las componentes de la reacción del suelo o de la superficie de apoyo contra el cuerpo. Quiere decir que si yo quiero la reacción del suelo contra un cuerpo, esa reacción es la suma vectorial de la fuerza de rozamiento y de la normal. ¿Por qué dibujo la normal más grande que la fuerza de rozamiento? Porque el coeficiente siempre es menor que 1. Menor que 1 y mayor que 0 positivo, ¿verdad? Entre 0 y 1. O sea que si mi normal vale 10, mi fuerza de rozamiento va a estar multiplicado por un número menor a 1, entonces siempre va a ser menor a 10. Por ejemplo, qué sé yo, si el coeficiente de rozamiento es 0,4, entonces mi fuerza de rozamiento va a ser 4 newton. Siempre va a ser menor que la normal. Quiere decir entonces que la reacción de la superficie de contacto es la suma vectorial de estas dos componentes. A esto le vamos a llamar R. Y esa R es la suma de estos dos vectores, que como son perpendiculares pueden usar Pitágoras y la tangente para hallar su dirección. Vamos a llamarle alfa a este ángulo. Entonces, R va a ser raíz de normal al cuadrado más fuerza de rozamiento al cuadrado. Y alfa va a ser arctangente de quién? Cateto opuesto, que es la normal, sobre cateto adyacente, que es la fuerza de rozamiento. Con eso, cosa que ya aprendimos en vectores, ¿verdad? Con esto podemos calcular la dirección, el módulo y la dirección de la reacción del suelo sobre el cuerpo. Para ir cerrando esta introducción teórica, la, la normal, la normal no es necesariamente igual al peso. Quítense eso de la cabeza. La normal no es necesariamente igual al peso. Eso depende del sistema o del diagrama del cuerpo libre. En este caso, por ejemplo, que la fuerza está inclinada, esta normal no va a ser igual al peso. Puede pasar que sí, cuando, por ejemplo, si yo tengo que la fuerza es horizontal, ahí sí. ¿Por qué? Porque mis dos únicas fuerzas verticales son la normal y el peso. Entonces, para que la sumatoria de fuerzas en ese eje me dé cero, ¿por qué me tiene que dar cero? ¿Por qué no me tiene que dar masa por aceleración? Y porque si yo empujo hacia la derecha, mi aceleración va a ser hacia la derecha. Quiere decir que en el eje vertical no hay aceleración. Y por supuesto que si no hay aceleración, va a ser masa por cero, que va a terminar siendo cero, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí, mi normal va a ser igual al peso. Pero en un caso general, no tiene por qué serlo. Si la fuerza está inclinada o si hay otras fuerzas verticales, porque podría ser una fuerza horizontal, pero que haya, por ejemplo, una cuerda que le está levantando un poquito a este, por un sistema, una cuerda que tiene tensión. Entonces tampoco va a necesitar ser igual a cero, ¿verdad? Igual que tenga una tensión ahí, va a ser muy complicado, puede ser, ¿verdad? Pero para que esté acelerando hacia la derecha y que otra vez la cuerda se mantenga vertical, habría que ver el ejercicio para que le ocurra algo así. Pero la idea es esa. Si existen otras fuerzas verticales, la normal no tiene tampoco por qué ser igual al peso del cuerpo. Eso es lo que quiero que se graben en la cabeza, porque están acostumbrados a que siempre sea igual, ¿verdad? Entonces ya medio asumen que es igual al peso y no es así. Eh, bien, entonces vamos a inclinar y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para este cuerpo. Vamos a volver al gráfico original. Una vez que yo tengo ya mi diagrama del cuerpo libre, vamos a llamarle tita al ángulo que forma con la horizontal, voy a hacer entonces rápidamente mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X.
masa por aceleración del eje X. Yo voy a descomponer mis fuerzas en el eje X y en el eje Y. El eje X, el eje Y. Yo descompongo mis fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces acá va a estar la aceleración del eje X nada más. Cuando haga la sumatoria de fuerza en el eje Y, va a aparecer la aceleración del eje Y. Bueno, entonces, en el eje X, tengo esta componente horizontal de la fuerza, que va a ser F por coseno de tita, menos la fuerza de rozamiento. ¿Por qué menos la fuerza de rozamiento? Porque es una fuerza que se opone al movimiento, entonces es de sentido contrario, es hacia la izquierda, por lo tanto va a ir negativo. Masa por aceleración en el eje X. Esa entonces es mi ecuación. Si yo sé que el cuerpo no tiene aceleración en el eje Y, podemos decir que la aceleración en el eje X ya es la aceleración del cuerpo. Entonces no hace falta más diferenciarle con A sub X. Simplemente es la aceleración del cuerpo. Vamos a la sumatoria de fuerza en el eje Y. En el eje Y va a ser masa por aceleración del eje Y. ¿Y qué fuerzas tengo en el eje Y? En el eje Y tengo positiva la normal, tengo positiva la componente vertical de esta fuerza, que vendría a ser F seno de tita, y tengo hacia abajo el peso, entonces es vertical hacia abajo negativa, y en este caso, como el cuerpo está deslizándose en la superficie horizontal, mi aceleración en el eje Y va a ser 0. Queda entonces normal más F seno de tita menos el peso es igual a 0. Y estas serían las ecuaciones para este diagrama del cuerpo libre. Vamos a ver un par de diagramas del cuerpo libre rápidamente de otras situaciones para ir cerrando. Tengo este sistema, una fuerza que estira dos cuerpos a través de una cuerda. Entonces, hago mi diagrama del cuerpo libre del bloque B. Tengo esta fuerza F, ¿verdad? Tengo su normal, que es la reacción de la fuerza de su peso, que está actuando sobre el suelo, y tengo la tensión en la cuerda. Podemos también asumir que tienen rozamiento. En ese caso, si yo estoy moviendo hacia la derecha, el rozamiento va a aparecer hacia la izquierda. Esta fuerza de rozamiento voy a llamarle fuerza de rozamiento B porque puede ser distinta a la de A. Normalmente es distinta porque va a depender de su normal y de su coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento puede ser distinto para los cuerpos, no tiene por qué ser igual para cada cuerpo. Normal en A, peso en A, mi fuerza de rozamiento. Y la tensión. La tensión en este cuerpo actúa hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si yo corto esta cuerda, estoy estirando el cuerpo B. Si yo corto esa cuerda, ¿verdad? ¿Qué hacía esa cuerda? Esa cuerda a B le estaba estirando, le estaba queriendo frenar. Entonces a B, en B actúa hacia la izquierda. Porque A le está queriendo frenar a B, le está poniendo resistencia. Ahora, esa misma cuerda vista desde A es la que le estira a A. Entonces actúa hacia la derecha. Esta fuerza F actúa en B. Por lo tanto, no puede estar en A. No puedo yo aplicar esta fuerza F acá. No es esa fuerza la que le estira a A, es la tensión la que le estira a A, que es una consecuencia de que la fuerza esté aplicada en B, porque a partir de que la fuerza está aplicada en B, esta cuerda se tensa. Si la fuerza F no es lo suficientemente grande
como para querer mover el cuerpo B, entonces la cuerda no va a estar tensa, va a estar ahí, pero no va a estar tensa. Va a estar uniendo los dos cuerpos, pero no va a estar haciendo fuerza. A partir de que la cuerda se tensa, el cuerpo A puede querer moverse. Y ahí es donde aparece la tensión de la cuerda. Pero no puede aparecer la fuerza porque no está actuando sobre el cuerpo A. Tengo el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A, termino ya con este. El cuerpo A está siendo estirado por una fuerza inclinada, un ángulo θ, y el cuerpo B está sujeto a la pared con una cuerda. Obviamente el cuerpo B no va a tener aceleración porque no se puede mover de ahí, ya que está la cuerda atajándole en la pared. Pero el cuerpo A sí, a través de la fuerza, puede salir del cuerpo, debajo del cuerpo B. Entonces, analizando solamente mientras el cuerpo A está bajo el cuerpo B, tenemos la fuerza F, muy parecido a lo que ya habíamos hecho hace rato. Su peso, la normal. Y acá es donde, como les dije, acá actúa la fuerza normal de B, que sería la reacción que se genera por el peso de B. Y actúa hacia abajo porque el cuerpo B le está haciendo fuerza, le está presionando hacia abajo al cuerpo A. Además tenemos la fuerza de rozamiento que A tiene con el suelo. Y si tuviesen rozamiento también entre A y B, si tuviesen rozamiento entre A y B, también aparecería la fuerza de rozamiento en B. ¿Por qué actúa la fuerza de rozamiento en B hacia la izquierda? Porque yo estoy queriendo sacar o estoy sacando el cuerpo A de ahí. Entonces, tanto el suelo como el cuerpo B, que estaría siendo de techo, ¿verdad? Le están queriendo frenar al cuerpo A. Por lo tanto, los dos se van a oponer a su movimiento. Diagrama del cuerpo A, bastante sencillo. Acá es donde quiero entrar en este detalle. Tengo el cuerpo B, tengo su peso y tengo su normal. Esta normal, que es la que acá aparece hacia abajo, porque en este caso es la fuerza que hace A sobre B y está sosteniéndole a B. Entonces, hace una fuerza hacia arriba. Tenemos la tensión en la cuerda y tenemos la fuerza de rozamiento. Pero esta fuerza de rozamiento en B va a actuar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es una reacción de esta. Y las fuerzas de acción y reacción son siempre contrarias, de sentidos contrarios. ¿Por qué es una reacción de esta? Porque justamente al estirar A, el rozamiento que se genera entre ellos hace que el cuerpo B tense la cuerda. O sea, el cuerpo B se quiere mover hacia la derecha justamente por el rozamiento que se genera entre ellos y a partir de ahí se tensa la cuerda. Si entre A y B no había rozamiento, la cuerda no hubiera podido tensarse nunca. ¿Por qué? Porque al no haber rozamiento entre ellos, el cuerpo A va a deslizar sin problema. Se va a mover hacia la derecha sin problema con la fuerza y no va a generar ninguna fuerza más que la normal en el cuerpo B. No va a generar esta fuerza de rozamiento y al no ver esta fuerza de rozamiento no va a tensar la cuerda. El cuerpo B se va a quedar ahí. O sea que, bueno, no quiero entrar en tanto detalle y ya se me hizo, ya llegó la hora. Bueno, espero que hayan entendido todo. Vamos a dejar acá y van a tener otros videos donde resuelvo ejercicios, ¿verdad? Y van a ir viendo cómo funciona también el diagrama del cuerpo libre dentro de otras figuras.